Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera sesión de Influyendo en un Mundo Postmoderno con el pastor Gonzalo Infante. Hemos tenido dos sesiones muy importantes, muy buenas, y hoy le vamos a dar el cierre. Así que vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestra clase. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra a nuestros corazones y haz la obra, Padre, para la cual tú la has enviado en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Bendice al pastor y bendice a su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Gonzalo, le damos la bienvenida. Bueno, qué gusto tenerlos en esta tercera noche y pues estaban diciendo los pastores acerca de retar unos retos, pues es que como Dios me ha retado, no me gusta dejarlos a ustedes sin los retos que Dios me ha dado. Entonces, hoy viene un reto que es la manera como aplicamos estos conceptos de posmodernidad, cómo los aplicamos a la vida práctica. Quiero empezar hablando un poquito de este estudio. Realmente cuando se realizó este estudio, Dios me fue mostrando que entender los tiempos era algo que hacían los hijos de Isaacar, y eso lo tenemos claro en los versículos que son lema para estas conferencias. Pero hay una cosa clave que yo creo que hay que hacer. Este estudio no cambia realmente para nada lo que soy en Dios y hasta dónde puedo influir. John Maxwell habla que el liderazgo es influencia. Y la verdad, uno influye para bien o para mal en la gente. Y dice que uno puede influir hasta en 10,000 personas, podría influir. Y de pronto influye mal, de pronto influye bien. La pregunta que debemos hacernos hoy para ver cómo aplicar estos puntos no es qué voy a hacer, sino qué voy a ser. A ver si me entiende. No qué voy a hacer, sino qué voy a hacer. Y claro, vamos a hablar de qué hacer. Pero el primer punto que quiero tocar en esta noche es que el cambio no viene por estrategias. El cambio que la iglesia requiere no va a venir por la operatividad que tengamos, sino por Jesucristo. Él es la razón de existir de nosotros como iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. No hay estrategia humana, por muy bíblica, que reemplace su gracia, que reemplace su presencia y que reemplace su obra. Nada reemplazará la obra del Espíritu Santo y el amor del Padre. Nada reemplazará la persona de Jesucristo, su obra, sus palabras. Nada va a reemplazar el fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley, no hay nada que se pueda oponer. Y la fuerza más grande del universo no son las grandes ideas humanas, ni las grandes estrategias humanas, aunque Dios no las permite. Pero lo primero, en el orden, lo primero es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez los conceptos que vayan a escuchar en los próximos minutos, iniciando esta charla, sean conceptos que tocan un poquito más la fibra. Nosotros escuchamos conceptos. Hoy voy a hablar un poquito más de aplicación de vida. Realmente, nos guste o no, nuestras iglesias, y estoy hablando en general, no en particular, ni la mayoría, estoy hablando de iglesias en común. Hay mucho show. Y Dios le quitó, desgraciadamente, yo soy uno de los pastores que tengo que decirlo, porque soy uno de los que son así, o usted puede ser parte del liderazgo, o puede ser una persona que dirija solo un grupo en casa, pero Dios le quitó el protagonismo al pastor, el protagonismo a las personas que influíamos, y le quitó la mirada a los templos. Estos tiempos le quita de manera intencional al pastor el protagonismo y a los templos la mirada. Nos desnudó. Realmente, la pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿tú qué tienes a la mano? Fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué eres? No qué tienes. ¿Qué eres? ¿Quién eres? Porque lo que somos, hasta ahí llegaremos.
Si nuestra relación con Dios va hasta cierto punto, nuestro conocimiento de Dios va hasta cierto punto, hasta ahí vamos a ser usados. Y yo creo que vamos a llegar hasta el punto que queramos. Porque Dios quiere darnos de su Hijo, Dios quiere darnos de su Espíritu, y vamos a llegar hasta donde nosotros permitamos que Jesucristo sea formado en nosotros y que la obra del Espíritu sea algo claro. Por más que lo intentes, no puedes dar ni ser lo que no tienes ni eres. Hasta ahí llegarás. Y hay momentos donde por el emocionalismo de estos tiempos, el posmodernismo es muy emocionalista, o por el espectáculo de estos tiempos, podemos llegar hasta cierto punto. Pero hace poco estaba hablando con un pastor de una iglesia grande y estaba preocupado antes de la pandemia porque en una enseñanza que alguien dio, se dio cuenta que no tenía discípulos, no tenía, porque él era el centro. ¿Cuántos discípulos, cuántas personas que nos siguen podrían terminar la tarea que Dios nos ha dado? Esto parece malo, pero hay buenas noticias, y esas buenas noticias tienen que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque miren lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. Lo repito para los que están anotando. Segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 9. La primera parte dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Miren que no está diciendo a los que tienen talentos y habilidades, aunque Él no las da. No está diciendo a los que tienen las grandes estrategias que yo voy a bendecir. Está diciendo a los que tienen un corazón comprometido. ¿Hasta qué punto tenemos un compromiso con Dios? En ese momento, hasta ese punto, Dios va a usarnos. Y alguien me preguntaba qué podía hacer y qué podía ministrar en estos tiempos. Pues pensándolo, ¿qué has sufrido? ¿Cuáles han sido tus luchas? ¿En dónde has vencido? Por ejemplo, caso particular, nuestras hijas pequeñas, gemelas, tenían problemas, una de ellas sobre todo problemas pulmonares. Y nos tocó en clínicas, nos tocó noches enteras vigilándola, nos tocó tener 21 días de una hospitalización en casa que casi no sale de una neumonía. Ahora me preguntan que si yo puedo tener un ministerio con padres que sufren. Pues yo creo que sí. Hay personas que tienen crisis económicas, pero Dios les está dando victorias. Ahí tienen ministerio. Puede ser que tengan ministerio en áreas donde has luchado y has vencido. Y hoy hablando con los pastores, con Marinés principalmente, ella hablaba que pasó por todos los desiertos. Pues yo creo que también. Y muchos de ustedes también. Y en lugar de estar mal, nos fortalecemos en Dios, hallamos la salida en Dios y empiezan unos ministerios increíbles que nadie más podría decir más que tú que lo viviste. Bueno, Dios está buscando personas con quienes mostrar fortaleza, a quienes mostrar su favor, a quienes mostrar su poder. Él dice, los ojos del Señor están por toda la tierra buscando ese tipo de gente. Pero tú puedes decir, ¿sabe qué? No alcanzo. Ese es mi caso particular. En estos días, en los últimos 2 meses, le he tenido que decir al Señor, ¿sabes qué? No alcanzo más a lo que quisiera hacer. Y el Señor me habló al corazón. Que ahí estaba su gracia y que si yo lo buscaba y que si tenía el corazón comprometido con Él, Él iba a empezar a orar. Jamás pensé, y se los digo, de pronto es una área muy vulnerable para mí, pero lo voy a hacer. Solamente la van a ver los que están filmando, no más. Entonces, no hay problema. Pero la gran verdad es que nunca pensé estar en una conferencia de este estilo. ¿Por qué Dios me la dio? Todavía no lo sé. Pero lo que tengo claro es que mi corazón un día, hace un tiempo, se comprometió a decir, ¿qué quieres que yo haga? Y empecé a tener todas las conferencias que están listas y preparadas, a armarlas, y una era esta. Y yo decía, Señor, ¿hasta dónde alcanza tu gracia? Hasta donde yo me comprometa con Él y con su corazón y su compromiso. Hoy puedo decirte que Él te puede recibir, Él te puede perdonar y Él te puede fortalecer. No son mis grandes talentos los que me tienen aquí. Es porque el compromiso con Dios, Él vio el compromiso y Él quiere usarlos a todos ustedes más allá de lo que se imaginen, porque Él es bueno, porque Él está buscando gente comprometida.
Y en otra versión dice corazón perfecto para con Él. Él es el perfecto. Él es el que necesita mostrar su poder a través de nosotros, los que estamos con el corazón para Él. Él no está buscando más. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él quiere usarnos y yo necesito su gracia. Qué gran complemento. Él nos va a usar con su gracia. Hoy te puedes colocar en el lugar de preparación para lo que Él tiene. Hay esperanza. Si la hizo conmigo, la hará contigo. Y yo no estoy diciendo que soy menos, no. Es que Él quiso usarme y me va a seguir usando en sus propósitos porque a Él le place. Y Él está buscando gente mejor y mucho más preparada con un corazón listo. ¿Sabes que Dios necesita tu corazón? Y va a usar tus talentos. Vamos a verlos ahora. Esto viene de un punto en donde hace poco me puse a estudiar un poco la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol decía, imítenme a mí. No dijo, admírenme a mí, ni dijo, prediquen de mí, sino dijo, imítenme a mí. Porque nosotros podemos ser admiradores de Pablo, admiradores de Juan, admiradores de Ruth, admiradores de Daniel, admiradores de Eliseo, pero imitadores de lo que ellos hicieron de confiar en Dios, imitadores de esa entrega y consagración a Dios, imitadores de la obediencia a Dios. Ahí necesita una transformación de mente. Y para ser relevantes en este mundo, Dios va a usar la gente que se compromete de corazón. Y yo creo que tú, algunos de los que están ahí, van a estar en este momento diciendo, Señor, no tengo mucho para ofrecer, pero lo que tengo te doy. Aquí estamos, Señor, para ti. Imitar es hacer fiel copia. Y se necesitan más líderes como Pablo, más líderes como Esther, más líderes como Ruth, más líderes como David. Y el Espíritu Santo fue el que obró en ellos. No eran ellos los grandes, era el Espíritu al cual ellos obedecieron. Ahora sí vamos a hablar de la estrategia. Y vamos a hablar un poquito de cómo está el mundo. Y vamos a hablar un poquito de cómo está la gente. Aquí vamos a poder ver un poco. Esta diapositiva va a entrar y a salir en ciertos momentos. Y miren un poco lo que dice la Biblia acerca, bueno, primero lo que hay en el mundo y lo que está pasando con la gente. Miren lo que pasa. Miren lo que el sistema del mundo ofreció a la gente y cómo está el mundo. El mundo está globalizado. Es una gran aldea ahora donde tengo acceso a los últimos rincones de la tierra. Todo está a la mano. Yo conozco lo que está pasando en otros países fácilmente. El mundo por el internet tiene la información amplia, capturó la mente, el tiempo y la atención de muchos de nosotros, pero ¿ha captado tu corazón? Ahí es donde vamos a empezar a preguntarnos si realmente nuestro corazón está allí. También habla que hay gobiernos corruptos. Así está el mundo. El fin de los que quieren enriquecerse, dice la Biblia, es lazo y es muerte. Pero hay una realidad y es que el mundo está globalizado, el internet está ahí y los gobiernos corruptos están apareciendo y aparecerán y seguirán. Lo póstumo llegó. El hombre sabe de alguna manera que el fin le llega, pero ¿quién le va a ayudar a ver la esperanza que puede tener? Vamos a mirar un momentico lo que dice el libro de Ezequías. Y quiero como llegar aquí a una reflexión que podemos tener. En el capítulo 20 del libro de Segunda de Reyes, habla de la historia de este rey. Este rey Dios le permitió 15 años de vida adicional. Y en medio de estos 15 años adicionales, pues lloró y Dios le dijo a Isaías, colóquenle una pomada y de higos, creo que era, y bueno, se sanó. Y cuando se sanó, él era un buen rey, realmente, él tenía cosas buenas, pero cuando se sana este hombre, empiezan a venir los de Babilonia y él les muestra los tesoros a ellos. Y les muestran todo lo que son sus riquezas. E Isaías viene en el versículo 12 al 13 y le hace preguntas. Preguntas como, ¿de dónde venían esos hombres? ¿Qué te dijeron a ti? Preguntas en el versículo 15 como, ¿qué vieron?
Y él dice todo, les mostré absolutamente todo. Entonces, en el versículo 17, 16 y 17 le da una profecía donde dice 3 cosas acerca de los hijos de Ezequías. Serán llevados cautivos a Babilonia, los castrarán y serán criados de palacio. En otras palabras, se volverán esclavos, perderán su libertad, no podrán tener descendencia, les va a ir mal a tus hijos por la decisión que tomaste de mostrar tus tesoros. Y en el versículo 19 es lo que quiero colocar, y mire que lo coloqué en medio de lo que el mundo está afrontando, coloqué a lo que Ezequías dijo pensando que al menos en sus días habría paz y seguridad. Y le dice, la palabra del Señor es favorable. No sé ustedes qué piensan, pero yo tengo 3 hijos. No tengo nietos, no estoy por ahí todavía. Algunos de ustedes ya los tienen, pero saben, no puede ser uno tan descarado de llegar al punto de decir, gracias a Dios, en mis tiempos no sucedió esto. No sucedió esto del posmodernismo, no sucede una era suicida. En mis tiempos realmente no sucedió así. Que le toque a mis hijos, buena palabra es esta. Yo sí siento que Ezequías, luego de eso, tuvo un hijo como Manasés, que fue terrible. Y otros que vinieron y terminaron cautivos en Babilonia. No creo que sea justo con nuestros hijos y nietos que nosotros nos hagamos los desentendidos y digamos, con tal de que no me toque a mí pasar por eso, si les tocó a ellos, es porque así lo quiso el Señor. Buena palabra es esta. Mediten en Ezequías, porque no le importó la siguiente generación. Y creo que nosotros vamos a tener que, en este momento, y yo como que quiero hacer esto mucho más interactivo, empezar a decirle, Señor, pues perdóname. Porque honestamente yo he sido de algunos de que sí estoy en la iglesia y sí las cosas de Dios me interesan y sí tenemos programas y sí tenemos planes y estrategias, pero me importan mis hijos más que darles una educación, terminen una carrera, se casen bien, o quiero influir de alguna manera hasta donde yo me he comprometido con Dios para que esto no los vaya a matar. Porque lo que viene es siembra de lo que nosotros estamos colocando en sus vidas. Y es un punto donde vamos a tener que tomar una decisión, no como Ezequías. Bueno, menos mal que hasta el 2020, con el COVID, está bien, la cosa está ahí. Pero es que lo que viene va a ser muy difícil. Ellos ahora, no solamente en la universidad, antes hablábamos en la primera charla de la universidad que se estaba llevando a nuestros muchachos. En nuestro país hay una incidencia y alguien me la dijo, porque la sacó de un estudio que hizo Canción, que el 75% de los muchachos de iglesia que entran a una universidad se pierden en su fe. Pueden seguir asistiendo a su iglesia, lógicamente, pero ya no creen en Dios. ¿Por qué? No es porque no crean, sino que se desnudó realmente sus problemas porque no nos importó tanto infundirles la fe. Nosotros ahora vamos a seguir mirando esta gráfica de cómo está el mundo. También dice que los tiranos de la moda y el mercado dominan en este momento. La moda. Y ya sabemos que el nuevo celular, la nueva tableta o el nuevo videojuego, la marca de tenis, la moda es un tirano y el mercado está al acecho de nuestras generaciones. También vemos que hay pésimos referentes. Se están acabando los piadosos y yo no tengo nada porque ni siquiera los sigo, pero hay mucho youtuber que realmente es un impío y es una persona que se burla y es una persona que honestamente no tiene ningún temor de Dios y nuestros muchachos están siguiendo estos youtubers de una manera que ellos son ahora sus referentes. Los cantantes son sus referentes. No importa si su vida es moral o inmoral, están cayendo en esto de seguir referentes malos. También ayer hablamos de las 4 pantallas, nos tienen encadenados. También hablamos que hay manipulación hoy en día, nos tienen engañados, noticias que están llegando y las damos por ciertas. La libertad ha sido llevada a libertinaje y la anarquía se quiere tomar las ciudades, se quiere tomar los países. La ira y la destrucción están sucediendo por doquier.
Hay irreverencia que quiebra las relaciones generacionales. Ya no respeto a mis padres, ya no me interesa mucho que ellos les caiga yo bien o no. Dijo alguien que la generación mía, la generación que fue de joven, más o menos años 80, 90. Esta generación fue la primera que le tuvo miedo a sus padres, pero fue la primera que le tiene miedo a los hijos. Y ya no somos capaces de enfrentar a un hijo a decirle qué tiene que hacer porque le perdimos realmente el norte y ellos perdieron el respeto. Ahí también habla del calentamiento global. Nos estamos cocinando de a pocos. Y alguien dio un concepto psicológico que eran los bonsáis humanos. Tienen todo lo de un grande, pero mental, emocional y volitivamente, o sea, de su voluntad, son enanos. Gente conectada, la vida viene de su conexión, de sus likes, de los me gustas, de los verdes o azules que aparezcan en el WhatsApp. Una vida vertiginosa sin saber para dónde van. ¿A dónde van?, le dijeron a un hombre. ¿A dónde vas tan vertiginoso, tan rápido? Y él contestó, no sé, pero voy tarde. Es una realidad que la vida es vertiginosa, pero solitaria. La gente está muy sola. Hay mucha ira, frustración, hay muchas leyes y libertades que apoyan la agenda LGTBI. El corazón y la acción ahora son guiados por la ira, la frustración. Y el COVID-19 quebrantó lo que es el ir de aquí para allá. Miren ese panorama del mundo. Así está el mundo. Por favor, si quieren colocar en el chat, pueden colocar qué otras cosas ven que el mundo está enfrentando, porque esto no es una lista definitiva. Pero vamos a movernos hoy un poquito en el chat. Empiecen a colocar qué ven más en el mundo. ¿Cómo está este mundo? ¿Qué trae este mundo? ¿Qué enseña este sistema? ¿A dónde nos está llevando este sistema? Bueno, el mundo está enfermo. Realmente desde la caída empezó la decadencia y está peor. Y como mayordomos y administradores vamos a tener que dar cuentas a Dios un día por ello. Pero también vamos a encontrar que al otro lado, al lado derecho de esta diapositiva, vemos que cómo está la gente. La gente está centrada en sí mismo, pues no voy a hablar mucho porque ya lo hablamos en estas 2 noches, pero están frustrados, enojados, airados y solitarios. Están confundidos. La palabra que podemos usar es embotados o con mente entenebrecida. Están deconstruyendo, o sea, de pura rabia y dolor. Al dolor tanto le huyen, pero por dolor están matando emociones. Nada les quita el sueño, nada les importa, porque desde chiquitos están acostumbrados con los videojuegos a matar. Ya no importa. En Estados Unidos los tiroteos y las muertes en los colegios están de moda. Sin futuro. Falso. Es falso que no tengan futuro, pero ellos se ven sin futuro. Y el siguiente y último momento va a llegar y eso no ha llegado. Entonces sí hay un futuro. No tienen nada que perder. Ellos colocaron como la generación que no tienen nada que perder, pero la verdad tienen mucho que ganar, todo que ganar. La Biblia dice que ya están condenados y no aceptan a Jesucristo, pero que reciben el amor de Dios y pueden tener un cambio. Es una sociedad, y aquí vamos a tocar un punto importante, es una sociedad huérfana, como lo dijimos anoche. Yo no sé si ustedes se conmueven al ver tanto joven solo, tanto joven huérfano, tanta viuda inconsolable y no necesariamente tienen que ser casadas, mujeres solas porque no encuentran hombres adecuados porque la hombría se está perdiendo. Hay agendas para eliminar la hombría. Los hombres están perdiendo la virilidad. Los hombres están, los que quedan con virilidad se vuelven seductores, sensuales. Hombres de Dios no hay muchos, se está perdiendo. Las mujeres se están quedando sin referentes de hombres a quienes seguir. Y la verdad, hay ausencia de compañía, orfandad es la palabra que acompaña a esta generación.
Acompaña este momento, estamos muy solos. En nuestra casa podemos estar con los hijos, pero cada uno está en su cuarto, cada uno está conectado y ya no tienen padres porque están ocupados, ya no tienen madres porque están ocupadas. Se perdió el espíritu familiar y de paternidad y maternidad. Algo les fue robado, pero el Salmo 68, versículos 5 y 6 dice que el Señor nuestro es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. No sé, pero ayer les hablaba que muchos quieren ser maestros, pero con pocos padres. Deberíamos ser, yo no estoy hablando, como les dije ayer, de ser el papá de la gente. A mí no me gusta el término. Yo no soy el papá, sino de 3 hijos. Pero mi actitud paternal sí puede ayudar a muchos cuando vean que es alguien confiable con quien pueden de nuevo recuperar la confianza que perdieron en sus familias. Vamos a seguir viendo en la diapositiva que además la gente está confinada, están arrinconados, pero acuérdense que están airados, son fieras arrinconadas. Yo no sé qué va a pasar cuando podamos salir. ¿Qué va a suceder? De pronto desmanes, de pronto va a haber algo desenfrenado, no sabemos. Atados al internet, como dijimos, y a las redes sociales, con distorsión cognitiva, como les hablé ayer, tomando como verdadero lo falso. También límbicos, o sea, inmaduros en las decisiones, pero bombardeados por los medios, abiertos a lo satánico y a lo esotérico, con temor a morir y envejecer, con urgencia de cambiar el mundo. Ellos están diciendo, alguien tiene que cambiar esto. Por favor, denos la opción. Y les digo algo que quiero tocar en este momento. Si nosotros no tomamos en esta ventana que hay en este tiempo la decisión de influir correctamente, gustosamente, Satanás y sus demonios y el anticristo van a venir a ofrecer la alternativa. Y sé que esto va a ocurrir pronto y en cualquier momento, pero que no quede invicto esto. Y yo creo que nosotros como cristianos vamos a tener que tomar la decisión porque están preguntando quién va a cambiar el rumbo. Pues yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Me comprometo con Dios. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni idea. ¿Cómo me va a usar? No lo sé. Pero quiero ser usado por Dios. Hay cosas que yo le dije al Señor, yo no quiero hacer. Esto no lo quiero, esto ni lo digas, hasta que el Señor me habla al corazón. ¿Estás comprometido con ese versículo o estás a lo que tú quieres? Me tocó decirle, estoy comprometido, Señor, a la forma y a la manera como tú quieres que yo haga las cosas. En este momento, hay una pregunta del mundo, ¿quién va a cambiar el rumbo de esto? Acabamos con todo, no le creemos a nadie. ¿Quién va a hacerlo? Ahora sí como el Chapulín. ¿Quién nos podrá defender? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces, estas personas están en este momento con la situación de la urgencia de un cambio, pero también otras personas le llamaron a esto que son zombies. Bueno, eso viene más abajo. Ellos quieren realmente y añoran y esperan ser escuchados. Pareciera que no. Pareciera a estos muchachos, como algún psicólogo le llamó, zombies atravesados de mensajes. Adictos a la moda, al consumo, al mercado, en la era del hasta cuándo. Eso es otro punto que quiero tocar en la era del hasta cuándo. Yo creo que la gente está preguntando hasta cuándo va a suceder esto. Y algunos no se convertirán a Dios jamás. Estoy convencido. Algunos ya cerraron su corazón. Pero muchos están buscando un hasta cuándo. El Salmo 13. Y quiero como que pongamos mucha atención al versículo 1 y al versículo 2. Tiene 4 hasta cuándos. Y el salmista le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Será que Dios se olvidó de esta última generación? No lo creo. Si es así, repasen la enseñanza del pastor Juan Marcos acerca de lo que viene, del milenio y del futuro mejor que Dios nos espera en Cristo y que Él va a vencer en este mundo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Tú me vas a olvidar? Algunos pueden estarse haciendo la pregunta como cristianos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar lo que estamos viendo?
¿Hasta cuándo, Señor? Pero bíblicamente, si ustedes ven las partes finales del Salmo, este hombre tiene confianza en que Dios va a actuar. También en el versículo 1 dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y yo le hablo a personas que puede ser que llevan meses buscando el rostro de Dios y meses esperando respuestas. Si nosotros decidimos que nuestro corazón sea un corazón conforme al de Dios, comprometido con Dios, Él nunca nos dejará avergonzados. Le habla a alguien que le ha preguntado al Señor por años por ciertas cosas. No he tenido respuesta, pero sé que Él usará para bien cada cosa. Y sé que el Espíritu Santo está ahí preparándonos con un corazón diferente para llevarnos al futuro y esperanza que tenemos en Él. En el versículo 2 hay un tercer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo tendré que pensar qué hacer? ¿Hasta cuándo me digo a mí mismo hasta tal cosa, hasta la otra, a ver si las cosas cambian? ¿Hasta cuándo la ansiedad va a dañar mi corazón? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo será enaltecido, en el versículo 2, mi enemigo sobre mí? Es algo que nosotros necesitamos entender, que hasta cuándo lo está preguntando también el mundo. Y esta es una frase que dijeron ellos, no es una frase que yo esté trayendo de la Biblia. Y el último que ven ahí es que es una generación a punto de entregarse. Es una generación a punto de terminar y a punto de decir, ¿sabe qué? Ya no podemos hacer absolutamente nada. Está que se entrega. Está que dice, no podemos más. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿cuál va a ser el momento nuestro? ¿Y cómo vamos a enfrentar esas luchas y pruebas? ¿Y cómo vamos a enfrentar el corazón de la gente y nuestro ministerio? El pastor Arturo va a hablar de esos llamados. Yo no me quiero perder eso porque honestamente es algo que tenemos que implementar ahora. Esta conferencia quiere, por un lado, abrir los ojos, pero por el otro lado, usar las estrategias bíblicas, ahora sí estrategias, para hacer la diferencia. Vamos a ver aquí que en esta diapositiva, que nosotros tenemos unas situaciones aquí de las gemas que nosotros sacamos. Entre estas gemas están predicar al Dios que no conocen, predicar que el hombre es malo, predicar o enseñar o ejemplificar lo que ustedes quieran, hablar o predicar que el hombre ama el pecado, predicar la resurrección, predicar las palabras de Cristo, mostrar el poder y amor juntos, al tiempo, amar mientras hay poder. También empezar a servir por amor en forma intencional, estudiar la verdadera ciencia, o sea, hacer esos estudios que hace muchos años hicimos en la iglesia y los continuamos haciendo hoy día acerca de la evolución, acerca de verdaderamente qué es las eras y cómo es la ciencia verdadera. También estudiar o enfatizar en la responsabilidad personal, ya que el hombre dice, pues yo soy el que importo y solo yo, bueno, está bien, entonces hablemos de tus responsabilidades. Enfatizar en un futuro esperanzador, orar basado en promesas, abiertos a escuchar, pero aquí en esa parte de orar basado en promesas, yo quiero explicar algo en este momento. Nosotros aquí en la iglesia estamos llamando a las personas a orar de lunes a viernes. Los tenemos a los jóvenes a las 9 de la noche, los conectamos y pedimos que sean 15 minutos. Los martes estamos pidiendo que entren los muchachos. Hablando un poquito con personas del medio americano, la gente no le gusta orar, pero aquí tampoco. A la gente no le gusta la oración. Pero cuando entran y se conectan y empiezan a ver que Dios sí responde, algunos de los muchachos con los que hemos hablado ahora se están conectando más con Dios porque vieron que tienen un Dios que sí responde. La convocatoria, créanme que es difícil a veces, yo la he vivido por años, cuando era pastor en una iglesia de la costa atlántica de nosotros,
yo llamaba a los hombres a orar y era increíble cómo al principio llegaron 35 hombres y eran apasionados, pero fue pasando el tiempo y eran buenos momentos en donde, sin mentirles, llegó un momento donde quedé solo orando. Y cuando llegaba yo a las 5 de la mañana a orar a la iglesia, era interesante que yo me ponía a orar, decía, Señor, ¿por qué oro? Y es una ciudad que ustedes deben haber oído, que es Cartagena. Allá el pastor Arturo también fue pastor en esa iglesia, él fue pastor antes que yo. Y cuando llegamos, yo decía, Señor, ¿qué vamos a orar? ¿Qué es lo que...? Y yo esperando a la gente, dije, no lo voy a esperar, voy a empezar a orar. Y al empezar a orar, el Señor me habló, esta es una ciudad que es clave, ha sido clave, y le llaman la heroica, porque es una ciudad que luchó y batalló y no dejó que entraran los ingleses, y bueno, un poco de cosas más, y Cartagena se llama la heroica. Y yo decía, pero si Cartagena es la heroica, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar de eso? Y sentía en mi corazón que tenía que orar porque fuera una iglesia misionera. Les dije esto porque salimos de allá en el 2005. No pasó absolutamente nada con las misiones. Pero en el 2009, tal vez, o 2008, 2009, llegó otro pastor que hoy en día es el director de misiones y fue una iglesia que impulsó las misiones. Entonces yo decía, la oración no es solamente la convocatoria para que la gente responda, es la siembra de las promesas de Dios para que en el futuro se vean. Y hay cosas que tú y yo no vamos a ver. Como hay cosas que otros oraron y sembraron con lágrimas y nosotros las vamos a recoger con bendición. Entonces la oración se convierte en algo que es necesario para la iglesia, así no responda la gente. Seguimos viendo lo que dice aquí acerca de abiertos a escuchar. Esta generación y esta gente de este mundo está abierto a que los escuchen. Nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar, menos hablar, más escuchar. Nosotros también tenemos que hablar de la fe bíblica, mostrar el fruto del Espíritu Santo. El día de hoy, y en Colombia la situación está compleja en la parte política, y hay división, y hay muchos problemas, pero ¿saben? Nosotros vamos a tener que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y en medio del fruto del Espíritu Santo, quiero tocar esto. Hubo una persona, uno de los dirigentes aquí en Colombia fue metido en forma preventiva a la cárcel. Y esta persona lo detesta, lo odia. Y además a este personaje le dio COVID-19. Y es una cristiana que ha actuado en misiones y proclamando el Evangelio de Cristo. Y lo que hizo fue colocar un correo o un estado diciendo, por fin el Paraco se morirá de coronavirus. A mí ni lo voy a defender ni lo voy a atacar, no es mi intención, pero un creyente que no muestra el fruto del Espíritu, sino un odio acérrimo hacia una persona, y esa persona decía, no, es que yo tengo el derecho porque es mi comentario, pero una vez se hace público, ya es de todos. Y empezó una guerra en torno a eso y una pelea, y lo único que le dije a mis hijos fue, ¿saben? Un creyente no maldice, y si es su enemigo, ore por él. Bendiga si lo maldijo. No lo ultraje, sino más bien muéstrele oración. ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Cómo estamos reaccionando en las redes sociales? Por lo menos aquí, en nuestro país, es vergonzoso ver a nuestros jóvenes y adultos peleando por las redes sociales. Eso es una vergüenza. Por eso yo, no sé ustedes, pero a mí no me gusta entrar mucho a las redes. Tengo tal vez Instagram a veces y por algunas cosas que publico y muy sencillas, o el WhatsApp por cosas de trabajo. Pero ver a cristianos maldiciéndose unos a otros, de iglesias unos a otros, de líderes unos a otros, atacándose por política. Yo les dije que sacralizamos la política y nos volvemos ahora idólatras de líderes políticos y a veces que no tienen nada que ver. Pero no podemos como creyentes maldecir, salir a las redes sociales ahora a hablar vulgaridad, a proclamar vulgaridad. Yo no sé, hablando del fruto del Espíritu, sí, llamo a un orden. Llamo a mostrar pulcritud, llamo a mostrar que somos príncipes,
Hace poco una pastora dio una enseñanza y ella hablaba que no va a reaccionar como, yo no sé cómo lo traducirán al inglés, como un gamín, como una persona grosera, como una persona que no tiene ni altura y que es muy grosera, reaccionando en manera, reaccionando fuertemente con grosería. Nosotros somos príncipes, ustedes son princesas. Y la princesa y el príncipe no habla vulgaridades, no trata a la gente en forma despectiva, no habla cosas que otros oigan y digan, pero si de esa boca se está hablando por chiste, y normalmente es por chanza, pero hablamos cosas que honestamente son ofensivas y que en boca de un hijo de Dios no debían estar. Yo estoy hablando esto porque el fruto del Espíritu tiene que empezar a notar en un cristiano. Lo siento, pero hay momentos donde estos micrófonos quedan abiertos. Nos ha pasado casi a todos. Y se empiezan a expresar cosas terribles en las casas y se oyen. Hace poquito a una política le pasó. Dijo un poco de vulgaridades de alguien que la estaba oyendo. Y uno escucha cosas que honestamente se entera y dice, pero ¿por qué dejan el micrófono abierto? Yo les dije a mi familia, sí, es molesto dejar el micrófono abierto. Es verdad, no deberíamos dejar el micrófono abierto, pero ¿por qué no somos tan, ¿cómo se llama eso? Sinceros, que aún si nos escucharan no tendríamos de qué avergonzarnos. A veces la embarramos, obviamente, pero deberíamos procurar tener el carácter de Cristo, ser gente más pacificadora, ser personas más mansas. Esto significa una humildad que reconoce el control de Dios sobre su vida, dominarse a sí mismo, no reaccionar ante todo. Hoy tuve la posibilidad por muchas cosas de reaccionar y el Señor me hablaba, si vas a predicar de esto, no reacciones a esto que está sucediendo. Me tocó callar. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está pidiendo volvernos pacientes, más si estás confinado en la casa con gente que vive contigo todos estos meses y vivirá otros meses más. Por favor, tenemos que ejercitar el fruto de la paciencia. Tenemos que hablar más del gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Poder sonreír en medio de situaciones difíciles. El fruto del Espíritu se hace una cosa necesaria y se las pido que lo empecemos a hacer más y más de una manera efectiva. Aquí en esta pantalla también estamos compartiendo que no solamente el fruto del Espíritu, sino mostrar a un Dios que no cambia. Esta generación no confía en los demás porque todo el mundo es variable. Porque he oído mucho a gente que teme que le cambien su pastor porque se lo han cambiado tantas veces. Perdió a su papá, perdió a su hermano, perdió a su esposo y teme seguir perdiendo. Pues vamos a tener que mostrar que el que no cambia es Dios y nosotros debíamos ser de una sola pieza. Eso significa cuadrangular. Íntegros de una sola pieza. También mostrar una nueva visión. Recuerdan que hablamos de los telespectadores y hablando de ellos decíamos que no piensan, no realmente es ante 4 pantallas, pero deberíamos dar visión, deberíamos dar esperanza, deberíamos soñar más con los jóvenes y con las nuevas generaciones, con las parejas, con las nuevas generaciones debíamos soñar mucho más. También los grupos de ayuda, deberíamos tener grupos de ayuda. Vamos a crear un grupo, ahí se mete mucha gente. Vamos a ayudar a este X, Y o Z tipo de personas. Más gemas que tuvimos en este tiempo. Enseñar la identidad en Cristo. La gente no tiene identidad. La gente no sabe quién es. La gente está perdida. La gente relaciona identidad con lo que hace. Relaciona identidad con los logros. Ahora relaciona identidad es con lo que compra, con lo que consume. Eso lo hace importante. Viendo los chats a veces uno ve que el uno le dice al otro, yo tengo el nuevo juego y usted no lo tengo, entonces usted no es nadie. O ahora vivo en tal lugar o ahora me relaciono con tal persona. La identidad, tenemos que hablar quiénes somos en Cristo y en eso yo recomiendo mucho a Neil Anderson. Él tiene Viviendo Libres en Cristo, se llama un libro que habla de los puntos de identidad que nosotros debíamos tener, porque la identidad es clave. ¿Quién soy? Yo lo primero, si me preguntan usted quién es, yo debo decir, yo soy un hijo de Dios, soy amado por Dios. Y yo además de eso ya empiezo a decir quién soy. Pero soy un hijo, soy heredero, soy coheredero. ¿Saben qué me conquistó a mí?
para llegar a Cristo, aunque a los 8 años recibí al Señor. A los 16 perdí a mi padre. Él murió joven, él murió a los 49 años y él murió cuando yo tenía 16. Él fallece de una cirrosis hepática porque el trago lo mata. Y en medio de eso, a los 16 años, yo no tenía casi identidad, pero llegaron hombres de Dios que me enseñaron el amor de Dios y el amor de Dios me conquistó, porque yo no sabía qué era ser amado. Desde ahí, yo puedo ahora amar sin ser amado, por la sencilla razón porque soy amado, puedo dar. No sé si tú eres amado, o te sientes, o sepas que eres amado, que eres aceptado, que eres hijo de Dios, que eres una nueva criatura, que tienes en Él las promesas que son sí y amén, y muchas cosas más. Identidad. Pero si no sabemos quiénes somos, como les digo, ustedes van a llegar hasta donde se comprometan con Dios a tener esa identidad. Vamos a seguir viendo y compartiendo esta pantalla. También amor práctico e incondicional. Y podemos ser ejemplos vivos de hombres y mujeres de Dios. Y ayer me estaban preguntando acerca de eso. Alguien me dijo, pero hablando del amor incondicional y hablando del amor de Cristo, ¿cómo así si no somos casadas o si no somos casados? Bueno, no necesitamos ser casados para mostrar amor incondicional. El amor de Dios está en este momento a flor de piel. Cuando tú lo tienes, lo tienes. Eso es como la pasión. Nadie la define, pero todo el mundo sabe si la tienes o no. Bueno, cristianos en el mundo siendo influencia, cristianos generando riqueza y supliendo necesidades, mostrando a Dios que cumple promesas. Ya dijimos que vean el carácter de Cristo en nosotros. Gobiernos de creyentes de Miqueas 6:8. Y aquí quiero tocar un punto. Nosotros nos quejamos de los gobiernos y muchos de nuestros muchachos ahora están contra los gobiernos. Pero saben, le hemos delegado a la gente sin Cristo el que haga las leyes. Una vez alguien me dijo, esa ley sobre el aborto en Colombia no debería existir. Yo le dije, estoy de acuerdo. Y cuando miramos los magistrados, no sé cuántos son, póngale que son 12, 16, 21, yo no tengo idea. Pero cuando empezaron a decidir, no había un solo creyente. Y yo le preguntaba a esas personas, ¿nunca pensaste en que Dios te llevara a esos lugares de influencia? Y alguno me dijo, yo pensé, pero me retiré porque la política es mala. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? Si no hay creyentes, como les dije ayer, yo quiero pastorear a los grandes gobernantes. Yo quiero que ellos vengan y aprendan con nosotros la palabra de Dios. Yo no quiero ser el gobernante, no me llamó Dios a eso. Pero saben, entre ustedes, entre sus hijos, entre sus conocidos, puede estar el próximo presidente de Colombia, de Estados Unidos, de México, de donde sea. ¿Por qué? Porque necesitamos gente piadosa que haga leyes. Necesitamos gente piadosa que descubra vacunas. Necesitamos gente piadosa que le haga bien a la humanidad y no dejar en manos de gente rara lo que está sucediendo porque nos van a conducir a un camino que no nos va a gustar. Alguien dijo, si tú no quieres vivir mal, cría bien tus hijos. Si tú no quieres al final de tu vida vivir sin cuidado, críalos bien. Hermanos, si no queremos leyes que nos vuelvan, nos dañen totalmente, debemos volver más bien a ganar gobiernos cristianos y no de palabra, sino gente con leyes de Dios, gente con el carácter de un Daniel que se pare 3 veces al día a decir, este es mi Dios y no me importa que me ataquen. Que no haga pactos con el mal. Gente que sea íntegra y correcta, gente que diga, hasta aquí llega la maldad. Eso es necesario tenerlo en este tiempo. Vamos a seguir viendo la diapositiva y a ver los últimos puntos de las gemas que nosotros teníamos. Vulnerabilidad y empatía. Necesitamos ser vulnerables, no somos perfectos. No cuento mis derrotas, cuento en dónde Dios está trabajando en mis derrotas y cómo ha triunfado. La empatía es tener como con el otro, el saber que lo entiendo. La gente necesita un poco más esto. También necesitamos hechos tangibles más que ideas y conceptos. La música está cobrando una importancia bien fuerte y los deportes. También no ministrar desde la culpa. Y aquí también quiero hacer un paréntesis corto porque en el pasado nos ministraban desde la culpa.
y nos ministraban diciendo, usted es pecador, va al infierno, le va a ir mal, el infierno tiene la boca abierta para usted. Y eso es verdad. Pero ellos no van a entender eso porque la generación posmoderna no tiene sentido de culpa. Ya no le importa lo que suceda. Y hay una cosa que tenemos también que cambiar y es que esta generación cree que el Dios de la Biblia es sanguinario y está acusando también a Israel. Y dice, el Dios de la Biblia es igual al Dios de Israel, sanguinario, malo y vengativo. Y la verdad no es esa. Vamos a tener que mostrar que Dios, por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo. Y hay una explicación bien clara, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y otra persona, imagínate que alguien se puso a hablar de la crucifixión a una persona posmoderna. Y le dijo, Jesús murió por tus pecados, Él sufrió los dolores y el posmoderno, acuérdense que Él quiere placer. Lo miró y le dijo, ¿y por qué hace algo tan tonto? ¿Por qué sufre? Si Él pudo haber vivido bien, ¿por qué sufre? Ese pensamiento lo están teniendo los muchachos y nos ha tocado redireccionar el mismo concepto. Jesús murió, Jesús sufrió, Jesús pasó, pero por tus pecados. Y ahí es donde la convicción del Espíritu Santo se necesita. Necesitamos que la gente sea convencida por el Espíritu Santo de la necesidad y ahí le presentamos que es culpable ante Dios. Pero he notado que algunos por intentar que la gente se convierta, todavía usan legalismos y todavía usan palabras donde la culpa y el dolor y el castigo eterno va a ser lo primero. Bueno, esta generación no está aceptando eso tan fácil. Debemos hablar del tema y debemos empezar por llevarlos al punto donde ellos tengan convicción del Espíritu Santo y hablamos de su culpa delante de Dios. Es como quitar el velo, es como romper ese corazón endurecido que están teniendo en este momento. Bueno, seguimos con el tema y viendo un poco lo que es estas gemas, también podemos hablar que la gente debe tener un encuentro personal con Cristo. Los discipulados no se pueden convertir en solamente entrega de materiales, lección 1, 2 y 3, sino debemos llevar a la gente a un encuentro personal con el Señor y edificar sus vidas, sus hogares, su carácter en Cristo. También aprovechar la cultura y también ver qué cosas hay relevantes en cada cultura que podemos tomar para predicar. También debemos emplear realmente todos los signos o lo que realmente es como una identidad común. Por decir algo, el posmodernista piensa que el hombre es malo, la Biblia lo dice. El posmodernista dice que en el hombre no se puede confiar, pues la Biblia lo dice, eso es común. El posmodernista piensa que esto se va a acabar, pues la Biblia lo dice, pero ¿cómo llevar esto para que tengan ahora esperanza? Sí hay que enseñar, sí hay que tratar el carácter y sí hay que ser más relacionales y dar testimonio en casa. El testimonio, usted no necesita salir al final del mundo, en casa puede dar testimonio de su vida. No es perfecto, pero el testimonio de su vida debe ser un testimonio de Dios. Bueno, finalizando, hay algo que debe cambiarse y es que este posmodernismo, como no le importa tanto las cosas, no son tan tímidos. Ahí hablábamos también que el cristiano apático y tímido se parece más al posmoderno. Pero ellos no son tímidos. Hablando de la apatía, perdón, sí se parece al posmoderno, pero la timidez no. Y ellos son abiertos a escuchar en ciertos momentos si ganamos su confianza. Estas son más o menos las gemas que nosotros podemos implementar, pero quiero dar unos ejemplos. Antes de eso, quisiera que en el chat colocaran algunas gemas que usted puede decir, bueno, esto lo podemos usar para evangelizar. Entonces quisiera que colocaran algunas y quisiera que allá podamos mirar en el chat qué está colocando la gente, qué están diciendo en este momento. Pero ¿qué cosas puedes decir? Bueno, a mí me llama la atención, yo sí quisiera implementar esto, quisiera implementar aquello. Y en el chat podemos ir viendo ¿qué te llama la atención? Pues recuerda, el ejemplo va a ser lo primero, pero luego
hay ciertos valores y principios que nosotros podemos usar y que la gente puede ser convencida. Eso es lo que esperamos en este momento, que empecemos a pensar cómo rehacer la iglesia. Antes de pasar al otro tema, yo sí quiero como enfatizar estas gemas que nosotros colocamos acá. Es necesario entender que el Espíritu Santo tiene su momento. Miren el mundo cómo está. Miren las gemas que nosotros tenemos. ¿Por qué digo que es el tiempo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo consuela. ¿Por qué es el tiempo del Espíritu Santo? Porque la gente necesita guía. ¿Por qué es el tiempo del Espíritu Santo? Porque Él conoce perfectamente la mente de Dios. Él sabe lo que piensa Dios y sabe transmitírselo al hombre. Porque Él convence. Porque Él testifica de Cristo. Y la gente necesita a Cristo. Él habla y habla directamente al corazón. Él ilumina. Él se esfuerza. Él ordena las cosas. Él intercede. Él envía obreros. Él llama. Él trabaja. Él tiene el conocimiento completo. Él no está limitado para salvar. Él quiere llevar la gente a Cristo. Una de sus funciones es glorificar a Jesucristo. Él produce los frutos que la gente necesita. Él es el que transforma. Él es el que quita los velos. Es el que lleva de gloria en gloria a las personas. Él es bondadoso. Él es misericordioso. Es el tiempo del Espíritu Santo. Por la necesidad tan grande es su tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entrar a la vida del Espíritu Santo y nosotros necesitamos ver que el Espíritu Santo esté con nosotros. Asegúrate que el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. Eso es lo único que te pido. No es otra cosa. Todo lo del posmodernismo, interesante. Todo lo del modernismo, interesante. Son tendencias, es pensamiento. Pero la realidad es una relación con Dios personal que necesitamos mostrar. Ahora quiero dar un ejemplo del cómo se hará esta como interpretación de utilizar las necesidades y las gemas. Esto simplemente es una manera como podemos hacerlo. Bueno, es que yo fui organizado de manera muy sistemática por ser médico. Usted sabe que el médico empieza por los síntomas y, bueno, más bien empieza por la historia clínica y luego hace una etiología y luego pregunta síntomas y luego hace un diagnóstico y luego sigue un tratamiento. Así fue enseñado. En medio de esto, pues de pronto les puede servir a algunos o por lo menos dar una idea de cómo debíamos desarrollar esto. Yo coloqué como 4 tipos de columnas que están ahí. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Pues ustedes ya vieron en el primer gráfico que les puse cómo estaba el mundo. Y coloqué 2 ejemplos. En el hasta cuándo y el no tener nada que perder. Ahora, ¿qué dice el mundo? En el hasta cuándo el mundo dice, pues estamos en la era póstuma. Pues hasta cuándo, ya que ya nos estamos muriendo. Estamos en las últimas. Y esa generación que no tiene nada que perder, ¿qué dice el mundo? Pues somos una sociedad de despojos. Ya, que recojan la basura que queda. ¿Qué pasa? En cambio, vemos un punto, ¿qué obstáculos tengo yo para cambiar esa situación por una verdad bíblica? Bueno, es que la verdad es hasta cuándo es que ya no le creen a nadie. Pero por el otro lado también no tenemos nada que perder, es que esta es una era postcristiana, ya el cristianismo es obsoleto, ya no nos sirve. Bueno, pero ¿qué dice Dios? Para ese hasta cuándo está el Salmo 13 y la Biblia también habla en Jeremías 26 que les daré un futuro y una esperanza. Y vamos a empezar a hablar, es que hay esperanza. Es que sí, esto se puede cambiar, es que sí podemos empezar a confiar. Y en el otro punto donde dice no tenemos nada que perder, pues el evangelio que muestra el amor y el servicio práctico, que enseña la doctrina correcta, que habla las verdades claras. Pues hermanos, el evangelio de amor y poder vuelve a tomar su lugar.
alguien dijo lo siguiente: ¿cuántos de los que están aquí quieren ver sanos a los enfermos? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver a las personas que están en crisis emocionales salir adelante? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver un cambio en el rumbo de nuestra juventud, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares? El hombre que dijo lo que les voy a decir, dijo lo siguiente: ¿quieres ver sanos a los enfermos? Empieza a tener amor por ellos. Porque cuando hay un amor por un enfermo, uno va y llora. Y uno va y pone las manos. Porque si no te importa que esté enfermo, sino simplemente que se note el poder de Dios, el amor tiene que ir acompañado del poder. Y el poder tiene que ir acompañado del amor. ¿Quieres ver a la gente salir de ruina? Amas a aquellos que, y tienes empatía con aquellos que están pasando dificultades. Mire, yo he hablado con muchos líderes y he tratado de decirles, mira, ¿por qué no oramos por esta situación? A ver, ¿qué podemos hacer por la gente que tiene necesidades en la iglesia? Y uno de los líderes, no de nuestra iglesia, pero uno de los líderes dijo, pues para eso que trabajen. Bueno, yo entiendo. Sí, hay mucha gente que el que no trabaja no coma. Entiendo eso. Pero no tenía la empatía porque no amaba a los que estaban pasando por necesidades. Y porque como él pasó por necesidades y suplió todo trabajando, piensa que todo el mundo tiene que hacerlo igual. No todo el mundo es así. Y en este momento quiero decirles que hay mucha gente que está pasando luchas muy grandes, pero si no los amamos, no les vamos a servir. Y si no les servimos, no les estamos mostrando el amor. Eso es más o menos lo que les digo. Ahora ustedes pueden coger una infinidad de cosas. Y en los talleres que les dije que había mandado, hay 7 casos. Y son casos supremamente, como les digo, actuales, pero que los va a poner a pensar si Dios les diera una oportunidad, ¿qué harían? Solamente les doy un caso. No está ahí dentro de esos, pero les doy un caso. ¿Qué harían ustedes? Bueno, planteémosla diferente. Supongamos que una universidad de cualquier país nuestro tiene jóvenes que está formando y la mayoría los está desviando de la fe. Está enseñando muy fuertemente el ateísmo. En Colombia, por ejemplo, hay carreras que son 1, 2 o 3 semestres hablándoles humanidades en algo que es medicina o en algo que es arquitectura o algo que es arte. No tiene nada que ver, pero los 3 primeros semestres, no sé, 1 a 3 semestres les hablan de humanidades y les hablan acerca de que Dios no existe, que Dios no es, etc. Pero supongamos lo siguiente, que te llaman y te dicen, venga a la universidad porque hay una pregunta que están formulando los universitarios, los profesores y los padres y los directivos. Y la pregunta es, ¿qué rumbo debería tomar esta universidad y qué debería hacer para recuperar el norte? Y te invitan a ti. ¿Qué vas a decirles? Ahora, si te tienes que preparar en tu mentalidad, ¿qué está pasando? Yo te aconsejo que antes que te llamen, ya amas a ese grupo de gente y te estás preparando. Mira, hay un grupo de gente al cual yo le quiero hablar. Y quiero que me inviten un día a sus reuniones. Para mí son inalcanzables. Pero empecé a tener amor por ellos y estoy orando por ellos y me estoy preparando. ¿Qué les diría si los tuviera al frente? Mira, el apóstol Pedro, en algunos casos, la Biblia sí dice que fue el Espíritu Santo quien nos inspiró. Y eso sí está ocurriendo cuando son las cosas tan espontáneas. Pero Pedro también dijo que nos preparáramos mansamente, con mansedumbre, para preparar defensa o apología de nuestra fe. ¿Quieres tú orar por los enfermos? Pues oras por ellos, pero también aprendes cómo orar por ellos. Y vas cuando haya la oportunidad. Y oras por ellos. Yo creo que es tiempo de pasar a la acción. La gente está cansada y en Colombia, no sé, en otros lados, acusaban a las iglesias de que el asunto era por plata, que el asunto era que porque le engañaban a la gente. Todo algo negativo y sabemos que eso viene del diablo. Pero por el otro lado, ¿hasta qué punto nosotros estamos influyendo de una manera íntegra e interesante?
¿Hasta qué punto la gente puede decir está haciendo algo por la comunidad, está haciendo algo por el país, está haciendo algo por los jóvenes, está haciendo algo por la vida? Aquí en Colombia hay un pastor, él le llaman el pastor de las prostitutas. Es una ciudad al sur de Colombia y este hombre ama a esas mujeres, realmente tiene un corazón para ellas. Y se empezó a preparar y Dios le dio la oportunidad de tener un lugar para ellas con ropa, se pueden cambiar, se pueden vestir, pueden escoger ropa para cambiarse, ayudan a sus hijos, van como que 2 veces por semana a darles comida, les ayudan en la educación y saben, estas mujeres han salido de la prostitución porque este hombre decidió no solamente hacer, sino actuar. Y en Colombia un noticiero que busca héroes lo llamó y mostró lo que está haciendo porque está haciéndolo por la comunidad. Estoy hablando de salir del púlpito, de salir de las iglesias, porque tampoco tenemos púlpito. Nuestro púlpito es este, en algunas ocasiones, pero vamos a tener que salir de las 4 paredes a hablar de un Dios vivo. A hablar del amor y del poder y del servicio y de la gracia de Dios. Bueno, vamos al último ejemplo. Este es el que les había mostrado acerca de lo que el hombre tiene en su vida y cómo puede implementarlo el cristiano, cómo lo va a hacer. Pero hay otra forma más que quiero mostrarles en este momento. Es otra diapositiva en donde vamos a notar que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros para poder enseñárselo a los demás. Bueno, aquí habla del cómo. Yo le coloqué al lado izquierdo un área que yo quiero influir. Por ejemplo, ¿cómo está el mundo? Es una sociedad huérfana. Y hacia abajo, en las filas, le coloqué 3 preguntas. Escogí, ahí dice escoger un tema de oportunidad. El tema es, esta sociedad es huérfana. E hice 3 preguntas. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué elementos tengo a la mano? ¿Y cómo voy a tener influencia? Y en las columnas colocamos 3 áreas. En mi vida personal, en mi entorno y más allá de mi entorno. Pregunta, ¿qué debo cambiar? Por ejemplo, en mi vida personal, yo no quiero ser más indolente. En mi entorno, la mala actitud hacia los jóvenes solos en mi familia, no en la iglesia, porque en la iglesia nos llevamos muy bien. Pero, ¿saben? Estoy pensando que debo hacer un listado de los jóvenes sobrinos, de los jóvenes que son familiares y de los jóvenes que son cercanos y dejar de tener indolencia con ellos y una mala actitud, porque los veo en Facebook y me molesta ver todo lo que hacen y me molesta lo que dicen y con algunos no he vuelto a tener trato. ¿Por qué? Porque esa indolencia con ellos. Y más allá de mi entorno, ¿qué debo cambiar? La crítica a esta nueva generación. He hecho mis decisiones, no los voy a criticar más. Voy a dejar mi mala actitud y voy a ser activo, proactivo, voy a ser intencional, no voy a ser indolente. La segunda pregunta, ¿qué elementos tengo a la mano? Pues yo creo que puedo ser empático y tengo jóvenes en mi familia que son de este estilo posmoderno y algunos modernistas y algunos hasta póstumos. Sí, yo puedo ser empático. Si lo soy con los jóvenes de la iglesia, ¿por qué no serlo con los de mi propia familia? En mi entorno, los amigos de mis hijos, los sobrinos, ¿por qué no empezar a orar por ellos? Y en estos ambientes, ¿por qué no hacer una reunión diferente con ellos? Porque esta es una sociedad huérfana. Pero también los jóvenes de mi barrio. Algunos, pues qué molestia, porque salen a montar bicicleta, casi rayan los carros, y es una gritería, y uno dice, ¿pero por qué están ahí? Pero dije que iba a dejar de criticarlos. ¿Qué voy a hacer con esos jóvenes? Primero orar, pero ¿qué voy a hacer con ellos? Y ahora, ¿cómo voy a tener influencia? Pues en mi vida personal he orado por ellos, tengo un plan de acercamiento sincero. ¿Cuál es el plan? Tengo que bajar eso a la realidad. ¿Cuál es el plan para acercarme a ellos? Preguntar, algunos me han escrito por Messenger, hola tío. Otros no han vuelto a aparecer.
¿qué voy a hacer? Siempre el jajaja y la risita y la cosa y nada profundo con ellos. A veces no se necesita la profundidad inicial, pero el acercamiento sincero sí. ¿Cómo voy a tener influencia? ¿Qué haré? Preguntas de acercamiento y empezar a ganar su confianza. Que vean que yo no estoy ahí simplemente por sacar información o porque es una persona que ya es mayor, entonces, ¿qué es lo que le pasa? No, mi tío es pastor. Oye, Gonzalo es pastor. Se acercó a mí solamente a decirme que me bendecía, que cómo estaba, que cuando hablábamos. Pues no podemos salir a tomar unas onces, pero cuando hablamos. ¿Por qué la indolencia? ¿Por qué los he dejado a un lado? Y realmente más allá del entorno, siendo empático y vulnerable. Siendo una persona que la gente se puede acercar. No soy el que sabe todo. Recuerden que esta generación no espera expertos, simplemente gente genuina. Entonces ahí dice, el primer punto es escoger un tema de oportunidad. Cualquiera, esta es una sociedad huérfana. Bueno, también. Pero también son solitarios. Pero también están atados al internet. Pero también están diciendo hasta cuándo. Cualquier cosa podemos implementar. Segundo, hacerme 3 preguntas claves en diferentes entornos. Tercero, hacer un acercamiento sincero poniendo en obra lo que soy, hago y tengo. Ahora, en los talleres, ustedes van a poder encontrar que todas estas gemas, más las necesidades de como está el mundo, más la necesidad de la gente, van a poder hacer todo un estudio de qué van a hacer en sus vidas. En nuestros grupos, yo tengo reunión y algunos están aquí presentes en la reunión. Yo tengo reunión los domingos con ellos y el domingo pasado les dije cuál era nuestro norte, pero vamos a tener, y ellos son muy creativos. Estos líderes son en eso muy especiales porque son creativos. Ellos tienen muchas cosas para aportar y voy a aprovecharme de eso. Hay un principio de liderazgo y con eso ya voy terminando. Y este principio de liderazgo es, podemos tener un estilo autoritario, un estilo donde yo soy el caudillo y yo soy el fuerte, yo soy el que sé, todo el mundo me sigue, todo el mundo está conmigo, todo el mundo me ve y si yo no estoy, entonces se acaba todo. Sí. Y el que trata de surgir, lo acabo. Y llega el punto en donde ese estilo de liderazgo es tan terrible que la gente crece hasta donde yo lo dejo. Pero hay otro, y con esto termino. Un estilo de liderazgo en donde yo no soy el centro, en donde puedo empezar a influir en sus vidas, claro, en torno a un liderazgo, pero ellos van a ir hasta donde el Señor les dé y yo les doy la cuerda para que vayan hasta donde puedan, pero deben volver a dar cuentas. En ese estilo de liderazgo se piden cuentas, en ese estilo de liderazgo se deja a la persona ser quien es, pero formo parte de un equipo. Entonces, hasta mi liderazgo personal va a ir muy lejos porque tengo 12 líderes, hasta 14, que pueden llevar el ministerio que tengo hasta los fines de la tierra en 14 tipos de personas distintas, a que yo los limite a un solo tipo de persona que soy yo. Hermanos, con esto les quiero decir, cojan las gemas, miren la gente a su alrededor y empiecen a hacer algo hermoso para cambiar este mundo. Les reto a que no hagan lo de Ezequías, con tal de que no sea en mi tiempo. Eso no se puede hacer. Les agradezco el tiempo, estoy muy agradecido con Dios, con los pastores Garzón, de verdad es un privilegio haber estado y solo espero que honren a Jesucristo, que sigan sus enseñanzas, que amen su palabra y que sea el tiempo del Espíritu Santo. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga grandemente y si Dios permite nos veremos pronto. Buenas noches, Pastor Gonzalo, muchas gracias por este tiempo. Tenemos unas preguntas bien interesantes y algunos comentarios y gracias a todos los que participan en el chat respondiendo a las preguntas que el Pastor Gonzalo estaba mostrando. Muy interesante lo que colocan en el chat. Pero, ¿qué dices a esto? María Paula pregunta, ¿cómo podemos hacer para
trabajar y influir en una generación que no cree en el pastor o líder? Quieren como amistad, pero no quieren como corrección, algo así como ya intencional en sus vidas. Pues, pastor, mi opinión personal es que ellos sí quieren, pero tienen mucha desconfianza y no van a permitir que cualquiera entre y les venga a decir qué hacer. Yo creo que la confianza debe ganarse y eso se logra con espontaneidad. De verdad, la gracia de Dios tiene que estar con nosotros. Que no se sientan presionados a hablar, que no se sientan presionados a que esto es lo que tienen que hacer ya o así no es. Miren, yo creo que esta generación específicamente respeta y respeta de manera especial a aquellos que son sinceros con ellos, pero que saben que de ellos pueden obtener la tranquilidad de poder hablar. Se rompió, como les dije durante la charla, se rompió el vínculo generacional porque parece que nosotros estamos peleando con ellos. Y los que no pelearon se rindieron. Ah, no, hagan lo que quieran. Miren, yo he notado algo. La gente ama al que está ahí y al que en el momento adecuado te dice exactamente lo que necesitas. Y espera los momentos. Un pequeño testimonio. Yo era amante de una música cuando tenía 16 años que no toda era buena. Y el pastor que me recogió me dijo, ¿qué música escuchas? Le dije, esta música. Y me dijo, ah, interesante, mira, esta canción me gusta. Yo, uy, y me llamó la atención. Después de un año que fui creciendo espiritualmente, me di cuenta que esa música no me servía. Y le conté, le dije, mira, esta música no me sirve. Y me dijo, no lo has notado, pero llevo un año orando por ti para que dejes esa música. Pero nunca, nunca, nunca me atacó. Me llevó más bien en oración, me hizo crecer y yo me acerqué a él y todavía lo quiero, porque honestamente hizo algo por mi vida. Entonces la confianza se gana con acercamiento genuino, sin obligación, sin meternos a tratar de imponer, sino dando una vida ejemplar. Ellos dicen, de eso quiero algo. Pastor Gonzalo, ¿cómo hacemos para realmente abordar esta pregunta? Miguel Ferreira pone unos comentarios y preguntas muy interesantes, pero si hay una desconfianza hacia la ciencia en estos tiempos de pandemia donde estamos a la espera de vacunas, estamos a la espera de esto, se oyen comentarios muy de esto que nos estás hablando de la posmodernidad, como que esto es una manipulación, esto es para tratar de controlarnos. Es que la posmodernidad no cree en el método científico, todos los valores son relativos, todo es una nebulosa. ¿Qué nos dirías a esto? No necesariamente es que no crean en lo que está pasando a nivel científico. Lo que no creen es que se use para bien. Ellos no tienen problema con que haya una vacuna. El problema que hoy están teniendo es que esa vacuna los controle. Ellos no tienen problema en que el avance siga. El problema es cómo lo van a usar y cómo van a coartar mi libertad. Recuerden que el posmodernismo quiere una libertad sin límites, pero lo que están planteando con esta ciencia es una limitación total de tu vida. Ellos le tienen mucho temor a esto. Entonces, a la ciencia no le tienen problema. Es más, hasta meten cosas que hoy en día son científicas y tecnológicas y sí, todo el mundo espera la vacuna, pero la manera de implementarlo tiene mucha desconfianza. O sea, ellos no creen, voy a dar ejemplos, de las vacunas que está produciendo ciertas personas y dicen, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la tecnología 5G? ¿Qué hay detrás del ID? ¿Qué hay detrás de las cámaras que reconocen el reconocimiento facial y de movimientos? ¿Qué hay detrás? Y están desconfiados, pero como les dije ayer, van desconfiados hacia el matadero porque no tienen otra manera. Les va a tocar morir ahí, pero van a morir desconfiados. Entonces, sí tienen confianza en el método científico, pero no en la aplicación del ser humano como la hizo. Porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki, más las 2 guerras mundiales y todo lo demás, les produjo la peor desconfianza de todas. No creen que el hombre las use bien.
Muchas gracias, Pastor Gonzalo. Sin embargo, hay una tendencia en cuanto a las redes sociales, o sea, por un lado la desconfianza y el temor al control. Sin embargo, dejan todos los datos y las fotos y la intimidad en las redes sociales. Entonces, ¿cómo conciliar esta paradoja? Ellos tienen una situación y es que quieren aceptación. Y algo que es muy chistoso es que uno está en la casa y los hijos tienen todo con clave. Entonces uno no puede entrar a ningún Facebook, nada, pero todo el mundo sabe de su vida. Es chistoso, es como cerrar la puerta y ellos se quedan afuera y los de adentro de la casa no saben, pero los de afuera tienen total conocimiento, muestran todas las fotos, muestran dónde estuvieron, con quién estuvieron, y hoy en día le dicen, no, no es que tengo 1000 amigos, o 1000 seguidores, y cada cosa que esperan es que la gente los apruebe. Entonces, es muy paradójico, porque un muchacho me dijo, es que yo me he visto como quiera y yo no quiero ser igual a nadie, y todos se visten igual. Es muy chistoso que un muchacho dice, yo tengo mis pantalones abajo y tengo mi gorra y me tapo y yo quiero ser como soy, quiero ser único, y todos salen igual. Entonces lo que están buscando es aceptación. Lo que están buscando es que sin involucrar dolor, la gente me quiera y la gente me ame y no tiene ningún involucramiento, pero soy aceptado. Ese es el gran problema de las redes sociales, en la aceptación. Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Realmente he disfrutado y he aprendido muchísimo en esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien esquematizado estos puntos. Que Dios nos dé la gracia y nos ayude. En el chat algunos colocaban, bueno, el evangelismo entonces es un reto, pero se supera porque amamos, nos interesa que el otro conozca a Jesús y pueda ser beneficiario de este regalo maravilloso de la salvación que Dios da a todos aquellos que se acogen al Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Gonzalo. Excelente clase y yo creo que todos ustedes, al igual que nosotros, hemos sido muy bendecidos con este tiempo. Gracias por tomarse la dedicación para prepararse y enseñarnos. Sí, y recuerden, si estas enseñanzas han sido de bendición para ustedes, pónganles un like y compártanlas. Que sea de bendición para otras personas y además cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.